Boa tarde a todos. Então vamos primeiro dar as boas-vindas a todos que aqui vieram essa tarde, os alunos da disciplina Teoria e Crítica da Arte Contemporânea, que tem o privilégio que nós temos hoje, e também todos os demais presentes, dar as boas-vindas ao Museu de Arte Contemporânea nessa jornada de estudos que organizamos como preparação para uma exposição grande de acervo que estamos montando, pesquisando e discutindo com a equipe do museu, uma exposição de acervo que vai se chamar Vizinhos Distantes, Arte da América Latina, um acervo do MAC USP. Como proposta para essa preparação foi convidar um artista extremamente querido para o museu e para toda a investigação que eu venho realizando aqui nesse museu, mas que não tive ainda a oportunidade de convidá-lo para uma ação pública, mas ele já participou de investigações comigo aqui desse nosso acervo. Também estivemos juntos em outras exposições fora do Brasil, né? Então estamos aproximando os vizinhos, convidando o Horácio Zabala para estar comigo conversando hoje e falando amanhã e depois conosco. O Zabala é um artista teórico que se formou em arquitetura pela Universidade de Buenos Aires. Em 1967 realizou a sua primeira exposição individual. Ele foi membro do Grupo dos 13, e sobre o Grupo dos 13 vamos falar bastante, imagino, hoje aqui. E desde o final dos anos 60, a sua obra dialoga com as vertentes conceituais, com a aproximação entre o fazer estético, ético e político, num crescente distanciamento de instituições artísticas e das técnicas tradicionais. Realizou também curadorias, né, de diversas mostras, publicou vários livros, né, como teórico da arte. Eu vou ressaltar a primeira e hoje antológica exposição que o Zabala realizou em 1975, junto com o artista Edgardo Antônio Vigo, né, que foi de começar a dizer nomes que para vocês podem parecer pouco familiares, mas que devem se aproximar cada vez mais se queremos realmente vencer a barreira continental que nos separa os países da América do Sul. Edgardo Antônio Vigo, um grande artista argentino contemporâneo, que foi muito próximo do Zabala, né? E eles organizaram em 1975 a chamada Última Exposição Internacional de Arte Correio na Galeria Arte Nuevo em Buenos Aires. Essa foi a primeira exposição de arte postal na Argentina. Em 76, com a situação ficando mais difícil, as liberdades cerceadas no regime ditatorial argentino, em 76 ele teve que partir para o exílio na Itália, né, onde ele vai viver por mais de 2 décadas. E a partir dos anos 80 é que ele vai se dedicar muito a uma série de textos, de livros sobre teoria, crítica e história da arte. Sobre esses livros vamos comentar um pouco essa tarde também. Em 1998, quando ele regressa para viver em Buenos Aires, ele vai estar participando bastante dessa cena local e também internacional, por meio de congressos, exposições e palestras, né? E a sua produção artística, creio eu, se mantém muito coerente e crítica às questões sociopolíticas e à problematização, principalmente a problematização da própria linguagem artística. Eu conheci pessoalmente Horácio Zabala em 2009, né, quando nos encontramos numa exposição na cidade de Stuttgart, que se chamava Subversive Practices, que era uma ideia dos curadores alemães de organizar várias mostras da América Latina, de países da América Latina, de Portugal, Espanha e países do leste da Europa que viveram regimes ditatoriais. E nos encontramos por ocasião dessa exposição e a partir daí se intensificou o nosso diálogo, né? Conheci o trabalho do Horácio Zabala,
pela pertinência e importância desse trabalho no acervo do Museu de Arte Contemporânea da USP. Em 2013, o Museu da Universidade Nacional 3 de Fevereiro, em Buenos Aires, organizou uma grande retrospectiva do trabalho do Horácio Zabala a partir de 1972. Então, nós temos hoje o privilégio de termos a presença do Horácio Zabala conversando conosco, e eu pensei a programação da seguinte maneira, que hoje faríamos uma conversa pensando um panorama mais geral da relação do trabalho do Horácio Zabala com os seus conterrâneos argentinos e com a produção artística do continente e as questões políticas, as questões sociais que envolvem a sua prática artística a partir dessas 2 décadas de 1960 e 1970. Então, eu vou só pedir para a gente trocar de lugar, porque é uma questão tática, para eu poder ir mostrando as imagens que a gente vai ver. E eu acho que assim você pode olhar ali também o que eu vou mostrando e ir conversando sobre os temas que me pareceram relevantes ou pertinentes discutirmos, ou como pontos de partida, né, para conversarmos sobre temas que nos parecem importantes da sua prática artística em relação com os trabalhos de outros artistas. E eu vou partir então de uma citação de um dos seus livros, El Arte o El Mundo por la Segunda Vez, que foi publicado em 1997, que é um livro que me parece muito interessante porque você usa a técnica da colagem de fragmentos de textos, né, de outros e os seus próprios textos. E um desses fragmentos diz: a obra de arte é uma superfície navegável e, ao mesmo tempo, um instrumento de navegação. Então, partindo dessa premissa, é que eu pensei em organizar a nossa conversa essa tarde. Quer dizer, apresentando o trabalho de outros artistas ou manifestações e ações das décadas de 1960, 70, início dos anos 80, onde vamos nos deter essa tarde, e poder, então, a partir disso, ver por onde vai essa navegação, essa nossa navegação. Então, talvez você queira comentar alguma coisa dessa... Posso falar em português? Se for necessário, podemos falar a língua de fronteira, que é o portunhol, mas se for necessário, abro espaço. Sim, você fala espanhol y yo portugués y nos comunicamos perfecto. Muy bien. Bueno, primero quiero agradecer al Museo de Arte Contemporánea por esta invitación y por supuesto a Cristina Freire, que es una amiga de años. Comentar la propia frase no es fácil porque es como si yo me interpretara a mí mismo. Pero de todos modos creo hay 2 o 3 presupuestos en esta pequeña frase. Es que el arte es una superficie navegable, pero es profunda la superficie navegable. O sea, es una superficie que tiene mucha profundidad. Es una superficie en la que uno puede naufragar. El barco se puede hundir. El arte es un riesgo. Pero también es un instrumento de navegación que me permite navegar aún sin ningún objetivo. No necesito tener un puerto donde llegar. Yo puedo navegar por el hecho mismo de navegar. O sea, creo que es el proceso de la navegación que particularmente me interesa. Pensei que pudéssemos pontuar alguns momentos e algumas proposições da arte, das práticas artísticas na Argentina nos anos 60, e Tucumán Arte, né, que não se pode chamar de obra, mas uma manifestação, ação, né, que vocês imagino que conheçam, já ouviram falar, que envolveu artistas
poucos artistas, comentávamos hoje, mas sociólogos, escritores, né, que operaram com a noção de ação política, né, ligada à prática artística. Quer dizer, se passa com uma constatação que há uma região muito pobre, se me corrija se não estou correta, uma região muito pobre da Argentina, nos anos 60, né, muito ligada à produção do açúcar, né, estava vivendo justamente um período de grande decadência, vamos dizer, pelas pressões econômicas e necessariamente também políticas a que era exposta essa população. E essa manifestação Tucumã Arte visou então operar a tomada de consciência de algo que vinha sendo escondido pela imprensa, manipulado nas pesquisas sociológicas, que eram as condições de vida das pessoas que viviam nessa região, né? Então, o que foi a proposição era que Tucumã Arte operasse nesse nível da apresentação real da realidade que estava sendo manipulada pelo poder. Então, as várias etapas dessa ação-manifestação envolveram a apresentação da proposição, que é Tucumã Arte, pichações, grafites pela cidade, e a última etapa seria uma exposição, não numa galeria de arte, mas no sindicato, né, no Sindicato dos Trabalhadores, tanto na cidade de Rosário como na Argentina. Então, a proposição envolveu ações ligadas a questões de pesquisa sociológica, de apresentação midiática, quer dizer, tudo que a gente não colocaria no universo das práticas artísticas, necessariamente, até esse momento. E essa irrupção, essa manifestação, né, ela vai se tornar um pouco paradigmática, não apenas por ocorrer em 1968, esse ano que em todo o mundo essas apresentações contra o poder e essa ressurgência, né, de uma resistência ocorria na Argentina. Isso tomou a forma de uma prática política e artística, né? Então, eu gostaria de, talvez, aqui vendo algumas dessas imagens, né, dessa ação, manifestação, sobretudo do lado direito, né, queria que você comentasse, se possível, qual é o sentido de Tucumã Arte nesse contexto maior. Cuando se habla de arte político o las relaciones entre el arte y la política, son relaciones difíciles, siempre fueron relaciones difíciles. Y para los artistas que trabajan o que han trabajado cerca de la política, es como hay una relación de, digamos, por un lado el arte puede ser inútil y por otro lado el arte puede ser útil. ¿Útil a quién? Entonces, el arte como inutilidad, como gesto inútil, como gesto absurdo que tiene el nacimiento en el movimiento Dada, por ejemplo, o el arte comprometido políticamente, que también tiene una referencia histórica en el futurismo, que la mayor parte de los artistas futuristas del principio del siglo XX eran fascistas. Entonces, es ambiguo, como siempre, estas relaciones entre el arte y la política pueden cambiar muy radicalmente y se pueden decir cosas muy diferentes a través del arte cuando el arte está cerca de la política, cuando el arte no hable de sí misma, cuando el arte no es una tautología. Esa es una pequeña introducción. Entonces, en este caso, que creo que fue la primera manifestación de este encuentro entre una situación social degradada, como decía Cristina, y una conciencia
de los artistas, pero no solo de los artistas, porque en Tucumán Arte intervienen, bueno, desde estudiantes universitarios hasta sociólogos, políticos, militantes políticos de izquierda, toda la fauna de la universidad y, por supuesto, sindicatos y, por lo tanto, la presencia de obreros. Pero artistas no es que la gran mayoría eran artistas, no. Los artistas eran una gran minoría. Y por supuesto, intervinieron con todo lo que, no solamente con ideas, sino con el manejo de los mensajes visuales para denunciar una cierta situación. O sea, que el aporte que han hecho los artistas era un aporte de una traducción, si se quiere, si se puede usar el término, en términos visuales de ciertos conceptos políticos y sociales del momento. Se está hablando de una situación política muy grave, por lo tanto no se está hablando de un futuro mejor, utópico, sino del presente inmediato, de la posibilidad de cambiar este presente. Entonces, los mensajes que pasan a través de artistas, pero también de literatos y poetas, tienen la necesidad de un diálogo inmediato y muy claro. Uno de los, bueno, y entonces eso generan prácticas que nadie las había estudiado en la Escuela de Bellas Artes, por ejemplo, ¿no? O en la Escuela de Periodismo, o en la escuela, o en la Facultad de Sociología. Son prácticas de la calle, prácticas de la militancia política. Pero el arte, ¿cuál es el aporte, digamos, específicamente del artista que se compromete con esa realidad social? No es solamente traducir los mensajes para que sean más efectivos, los mensajes políticos, sino, y ese es el problema, cambiar la propia manera de hacer, o sea, subvertir el propio lenguaje artístico, porque si no, está repitiendo los esquemas, digamos, de un diseño, de decir, viva esto, muera aquello, y se terminó. No, el artista, se supone que un artista en esos años tenía un bagaje de conocimientos de la historia del arte, que sabían que cuando Picasso pintó Guernica también estaba alterando los principios de la pintura. O sea, se generaba los dos lenguajes, el lenguaje que venía de la guerra civil, de la denuncia de las atrocidades que hicieron los nazis en Guernica, en la ciudad de Guernica, y también se dirigía a la academia, a la pintura y a los usos y las maneras de pintar que estaban en esos años en Europa. O sea que en Tucumán Arde se produce la misma cosa. ¿Cuántos eran los artistas capaces de tener un mensaje que transformara también el lenguaje del arte? Y eso es uno de los problemas que me parece que no se pueden... el mensaje político puede ser absolutamente justo y bien dirigido, pero la manera de decirlo puede ser retrógrada. Entonces todo está en cómo se juegue entonces esta participación del artista en una manifestación política. Este é o tema del Tucumán Arte. Vamos retornar ao final quando discutirmos o que era subversão e hoje se torna canônico na história da arte dos anos 60 e 70. Para daqui a pouco chegarmos aí, ¿no? ¿No parece que é uma questão? Efectivamente. Además, bueno, no solamente participaban artistas, como ya dije, pero lo interesante es ver luego, después de que retrospectivamente, que cuántos son los artistas que participaron en Tucumán Arde,
como ejemplo Tucumán Arte, pero hay otras manifestaciones artísticas de ese tipo también. Pero ¿cuántos son los artistas que participaron en este advenimiento, en este suceso tan importante, que luego, cuando terminó esto, siguieron haciendo arte? O sea, ¿qué pasó? Bueno, pocos, muy pocos siguieron, un 10%. Entonces, y que siguieron haciendo arte y siguen haciendo arte. Los que siguen vivos, hay algunos que siguen haciendo arte, como, no sé, León Ferrari, que murió hace poco, pero siguió toda su vida, porque era un artista. Otros, este suceso les cambió, les movió las estructuras a tal punto de que no fueron capaces de seguir siendo artistas y se quedaron siendo militantes políticos. No está ni bien ni mal, es un hecho. Es un hecho que cuán fuerte era la vocación, si queremos utilizar este término, la inclinación principal de la vida de esta gente, que abandonó y se dedicó a la política. E me parece que no continente da América do Sul, o Tucumanardi se pode comparar com anos mais tarde com o grupo CADA em Chile, não? O CADA em Chile. É a mesma questão, quer dizer, se propõe a partir de um grupo de intelectuais, sociólogos, artistas visuais, operar a intervenção social, né? E que também, do mesmo modo como se recupera Tucumanardi, se recupera CADA e se recupera uma história marginalizada, invisibilizada, mas de uma outra maneira, né? Entrando no cânone da história da arte do século XX, né? Sí, años después, pocos años después, en 1972, se hizo otra manifestación de este tipo que bueno, hoy también se puede conocer como public art, o arte callejero, o arte en la calle. Sí. ¿O prefieres hablar después? ¿Cómo? Vamos falar de arte ao ar livre, Desde iba a hablar de eso. Não, mas agora estou pensando num panorama mais geral e depois vamos para o caso específico de que você participou. Mas eu imagino, bom, em 68 Tucumanardi. Algo que me parece interessante como proposição, mas que sobrou pouco registro, que é a operação quando a viagem de Nelson Rockefeller pela América do Sul, os artistas na Argentina se organizaram para ser uma ação, né? Me corrija se estou errado, mas até onde eu sei que são poucos os documentos que sobram sobre essa ação, mas me parecem fundamentais, porque a intervenção na passagem de Rockefeller, de Nelson Rockefeller, por Buenos Aires, que se chamou Malvenido Rockefeller, não? Então se convocou os artistas para que fizessem bandeiras, né? Para que se fizessem bandeiras e essas bandeiras fossem instaladas na passagem do comboio do Nelson Rockefeller pela cidade de Buenos Aires. Então essa me parece uma ação efetiva, transitória, que pouca documentação sobra, porque eu só vi um único documento como visual, desta que é uma bandeira de Leão Ferrari, justo, que dizia Malvenido Rockefeller a la tierra de Guevara. E aí a cabeça de Che, mas que desapareceu também, só na foto, né? Então, como essas ações transitórias acabaram, muitas se perdendo e algumas ficando como pontuando essa história que se torna canônica, não? En el caso particular de Rockefeller, y ese que sería lo opuesto, no welcome, no, sino malvenido, hay una historia previa, que es que Rockefeller, la Fundación Rockefeller, es la que sostiene económicamente el Instituto Di Tella. O sea, que hay un instituto de arte experimental en Buenos Aires, fantástico, en esos años, en los mismos años,
que promueve el arte experimental, que promueve premios a artistas que tienen mucho valor, da becas, invita a, sobre todo, artistas norteamericanos que en ese momento estaban, por ejemplo, no sé, todos los artistas del pop art vinieron a Buenos Aires, también europeos, etc. O sea que ahí producen una renovación de las referencias en nosotros que estábamos en Buenos Aires. Este instituto estaba sostenido económicamente por Rockefeller. Luego Rockefeller viene a Argentina y en vez de estar agradecidos los artistas porque recibían todos estos pagos, no. Entonces la respuesta fue muy violenta también, decirle no te queremos aquí, no te queremos más, no nos importa digamos, el aporte económico, y entonces sobre todo es el descubrimiento de que atrás, ¿no es cierto?, que atrás del Instituto de Itela estaba el capitalismo feroz norteamericano, ¿no? O sea que, y eso los mismos artistas fueron los que descubrieron esa realidad. Mas aqui, Rockefeller passou por Brasil também nessa mesma viagem, né? E aqui no Brasil a sua passagem também teve situações dramáticas. No Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que também teve a intervenção, como o Museu de Arte Moderna de São Paulo, um impulso, vamos dizer, inicial, com a doação de obras da coleção para iniciar uma coleção para a criação dos museus de arte moderna no Brasil, que também teve um impulso de Nelson Rockefeller, né? O que houve foi que quando ele chegou ao Rio de Janeiro, e a viagem foi toda pontuada por incidentes, né? Ele teve que cancelar a passagem pelo Peru e pela Venezuela, na Argentina isso se passou, e aqui no Brasil a imprensa foi bastante reprimida para que não se noticiasse as notas em contrário, e a despeito de tudo isso, no dia da conferência que ele daria no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, estourou-se uma bomba no foyer do museu. Isso é muito pouco comentado nessa história da virada das décadas, né? Que na sequência aconteceu o Salão da Bússola, em 1969, onde realmente aí a repressão e a dificuldade, a participação brasileira, que seria a Bienal de Paris, foi totalmente reprimida. Então, essa passagem do Rockefeller pelos países latino-americanos me parece um tema interessante, porque nos reúne, né, como posicionamento, esse posicionamento que me parece um pouco sintomático dessa questão continental. E falando do de Itela, né, que você começou a comentar, acho que seria interessante pensar algumas proposições do Romero Brest, sobretudo a experiência 68, né, que aconteceu no Instituto de Itela, quer dizer, esse lugar que impulsionava um experimentalismo, uma relação mais arejada com as proposições artísticas. Eu gostaria que você comentasse um pouco, talvez a partir do trabalho do Oscar Boni, a família obreira, que se tornou quase que comentasse o próprio trabalho, que acho que talvez muitos dos alunos aqui presentes não conhecem. Sí. Sí, acá voy a comentar los dos trabajos, el de Oscar Boni y el de Roberto Platti, que a ambos artistas los conocí. El primero, el de Oscar Boni, que ustedes ven una plataforma sobre la que hay, están sentados tres, bueno, se llama la familia obrera, es un obrero, su mujer y su hijo, que en este momento están siendo contemplados por otra familia que va a ver la exposición. Entonces, esa obra es una de las, yo considero que es una de las grandes obras, bueno, que se exhibieron por primera vez en este Instituto de Itela, pero más allá de dónde se fue exhibido, fue una obra que en 1968, bueno, la posibilidad de que un cuerpo vivo de una persona se exhibiera como se podía haber exhibido una escultura, ya tiene algo de subversión. O sea, esta era una persona que
que trabajaba y se le pagaba el salario, el mismo salario que cuando trabajaba en la fábrica, se le pagaba por estar sentado en una sala de exposición. Él se prestó conscientemente a decir, acepto ser una, entre comillas, obra de arte para que me contemplen. Entonces, bueno, fue una obra así, digamos, si bien el arte corporal o el body art o la performance eran cosas absolutamente experimentales en ese momento, ninguna de ellas, que yo conociera al menos, tanto, no sé, el art corporel en Francia o el body art en los países anglosajones, le daba carácter político específico, sino que eran juegos con el propio cuerpo. Eran desde la automutilación hasta cualquier, pero no tenían un carácter de denuncia política. No, y en este caso es la primera vez que se utilizan, digamos, técnicas con el cuerpo que tuvieran un mensaje, no solamente de este cuerpo que podía estar simplemente vestido, no, nada espectacular, sino con el empleo del lenguaje. Y el lenguaje decía familia obrera, y nada más, ¿no? O sea, y esa familia obrera que era la primera vez que una familia se exhibía a sí misma. Entonces, esto es cuando yo recién hablé y decía que el artista tenía que subvertir su propio lenguaje, además de tener un mensaje político. Bueno, es esto, ¿no? Este es un buen ejemplo de cómo es posible que una obra subvierta ambos aspectos de la realidad. La segunda obra... Sí, por supuesto. Y ahora tenemos esta fotografía, porque a experiencia 68 foi a família lá no período da exposição. Agora teremos a fotografia de Boni em grandes dimensões, Malva, não? Exacto. É acervo permanente do Museu de Arte Latino-Americano. Quer dizer, é uma referência a esse trabalho, mas é uma outra coisa. Claro, es la misma fotografía que estamos viendo aquí, está ampliada a 2 metros por 2 metros y está puesta como está puesto cualquier imagen en un museo, ¿no? O sea que lo que tenía un carácter de una presencia, en este caso viva, estaban vivos, estaban ahí y era una exhibición de la realidad cotidiana de 3 personas, se transformó después de 40 años en una imagen fotográfica. Entonces, yo diría que se transformó gracias a la sociedad del espectáculo. En la segunda, que ustedes lo que ven es, bueno, las puertas del baño de mujeres y de hombres, que está clausurada. Entonces, Oscar Boni lo que hizo fue... claro, está clausurada, ¿no? Lo que él hizo fue, ustedes saben, que en cualquier baño de bar, de un cine de las ciudades, hay escritos en los baños, ¿no? Entonces, estos escritos pueden tener diferente carácter, pueden tener carácter sexual, o carácter político. Entonces, lo que él pidió a mucha gente es que entraran al baño y escribieran mensajes. Y resulta que la mayor parte de los mensajes no solamente podían ser dibujos pornográficos, sino también textos en contra de los militares, por ejemplo. Bueno, duró abierto el día de la inauguración y al día siguiente se cerró el baño de Boni, ¿no? de Roberto Plate. Bueno, que eso, o sea, la consecuencia a veces es inmediata, ¿no? Entonces, cuando yo decía que el arte también es un riesgo, bueno, es un riesgo de que sea solamente vista por pocos, y sí, cuando en un país donde hay censura, porque se termina muy rápido y quedan las referencias, ¿no? Sí. Ahora entramos más específicamente en su propia trayectoria, a su propia trayectoria, su trayectoria artística. E o ponto importante é justamente o CAIC, o Centro de Arte e Comunicação, que foi criado na cidade de Buenos Aires em 1969 pelo Jorge Bluesberg.
Blusberg é uma figura bastante controversa, né, no cenário internacional, mas, por outro lado, não se pode negar a sua proposição para esse Centro de Arte e Comunicação. Que proposição era essa? Intervir no contexto internacional, né, da arte contemporânea da sua época, operar dentro de algumas chaves interpretativas, e para isso ele se vale do termo arte de sistemas, né? Você poderia falar um pouco sobre arte de sistemas y a su relación con Haití? Sí, bueno, exactamente el Centro de Arte y Comunicación abre sus puertas cuando cierra las puertas el Instituto Di Tella con el apoyo de Rockefeller. O sea, se va Rockefeller y el Instituto Di Tella desaparece. Entonces hay un vacío artístico-cultural, porque el Di Tella era un centro muy conocido y que generaba discusiones, interrogantes. Se cierra eso y se abre o sea que de alguna manera el CAIC, el Centro de Arte y Comunicación, reemplaza al Di Tella. Por supuesto que no tenía el enorme aporte económico que tenía la Fundación Rockefeller. Esto es el aporte simplemente de un empresario que le interesaba el arte con medios muy limitados, pero de todos modos con un interés muy grande. Y él habla de un arte de sistema, que ese es un poco el leitmotiv, ¿no? Que la idea era un centro de arte interdisciplinario, que fomentara no solamente el arte, sino todas las manifestaciones culturales que bordeaban entre la investigación y la experimentación, digamos. O sea que si invitaba a un psiquiatra, este psiquiatra de alguna manera en su práctica profesional estaba también postulando actividades que no eran las comunes. Entonces, si llegaba un teórico de la comunicación, venía un teórico de la comunicación que estaba subvirtiendo la propia disciplina, etcétera, etcétera. Y los artistas también. O sea que en su momento era bueno, por ejemplo, invitaba del exterior, no sé, a Abraham Moles, que era un semiólogo y un experto en la comunicación, que acababa de escribir y se había traducido un libro que creo que es uno de los primeros libros sobre el kitsch, o sea, la ideología del mal gusto. Bueno, y era algo absolutamente novedoso. Bueno, y así sucesivamente. En todas las disciplinas aparecía gente y aparecían artistas también del exterior. Los primeros artistas conceptuales norteamericanos se exhibieron todos en el CAIC, etcétera, etcétera. Bueno, pero además también invitaba a Jorge Luis Borges, ¿no? Entonces era como en fin, cambiaba el público. Que cuando venía Borges era gente mucho mejor vestida, ¿no es cierto?, que cuando venía, no sé, Abraham Moles, que daba una conferencia sin la corbata, que en esa época se usaba. Essa discussão me parece interessante para nós aqui no MAC, não só no MAC, mas no Brasil, que é justamente pensar os polos que foram se formando de experimentação. E a palavra laboratório se usava muito também, né? Quer dizer, a ideia de se fazer um laboratório para se reunir, né, especialistas, pensadores, artistas, que pudessem de alguma maneira estar criando outras perspectivas. E esse museu fazia parte desse ponto de conexão, junto com o CAIC. O Abraham Moles, por exemplo, esteve no CAIC em 72 e esteve aqui no museu em 75.
Quer dizer, todas essas teorias da comunicação, que era algo muito importante para artistas como você, né, desenvolver a ideia da estética e da comunicação, a relação da Gestalt com a recepção, quer dizer, todas essas ideias que foram sendo ventiladas, né, eu acho que levam essa noção, essa ideia de laboratório, né? O Zanini concebia esse museu como um museu-laboratório também, de pesquisa permanente, quer dizer, não é um lugar de contemplação, é um lugar onde a contemplação deve conviver com a invenção, com a criação e com o Gabriel Borba está aqui, o Genilson também, são artistas que conviveram com esse museu laboratório, né? E se falou de Abramones, aqui também, eu imagino que o teatro também tinha acho que o Gabriel, depois, quando a gente chegava, eu pedi para ele fazer esse depoimento, mas a relação com Grotowski, a relação com o teatro e o museu, né, que entra nessa chave de inventar outros paradigmas, né, para essas questões. Então, me parece que o Kaique vai operar nessa relação entre o que é a arte latino-americana, como podemos operar, ultrapassar as barreiras econômicas e políticas, né? E eu peguei uma frase do Bluesberg, um dos catálogos do Kaique na época, que eram muito sintomáticos. Aqui o grupo dos 13 que vai se formar e do qual você faz parte, apesar de... Está nessa foto? Eu fiquei tentando te achar. Você nunca está nas fotos? Eu falo, cadê o Samuel? Não tá. Já foi embora. Mas eu compreendo perfeitamente. Mas, enfim, esse grupo do qual você vai fazer parte, que sai do Kaique, se forma um grupo chamado Grupo dos 13, né, que vai estar participando de exposições internacionais, coletivamente em propostas de exposições ao ar livre. Vamos falar daqueles da praça, sobre a qual conversamos antes. E o que era muito sintomático do Kaique é organizar uma plataforma de difusão. Então, o Kaique tinha um jornalzinho amarelo, né, que difundia todas as suas exposições, palestras, e a partir daqui a gente pode, de alguma maneira, ver um pouco a presença de artistas brasileiros no Kaique. A gente tem uma exposição do Ângelo de Aquino, um artista do Rio de Janeiro, que foi muito importante também nessa rede. Exposição da Regina Silveira, depois também do Júlio Plaza. Gabriel teve exposição no Kaique, Gabriel Borba também. O Genilson, não sei, a equipe 3 teve com o Kaique uma exposição. Individual não, coletivo. Depois eu coloquei também um exemplo da Farmácia Fischer, porque o Hervé Fischer também esteve aqui conosco, aqui no museu, e também tinha uma participação muito importante. E também, eu acho que como você tem uma premissa teórica, né, da sociologia da arte, a relação da sociologia com a arte, né, o grupo de arte sociológica que ele formou com o Fred Forrest, que por sua vez você teve contato na estética da comunicação, né, com Mário Costa e Fred Forrest e Horácio Zabala. Talvez você pudesse falar um pouco o que foi isso, talvez? ¿Cómo no? Yo conocí a Fred Forrest en Buenos Aires cuando vino invitado al CAIC a mostrar sus obras y a dar conferencias, y nos hicimos amigos, y luego a partir del 76 yo me fui a Europa a vivir, en fin, en el exilio, y nos encontramos muy seguido. Para eso sirvió toda, digamos, lo que es el mail art, no había internet, y el mail art, o sea, el circuito de comunicaciones que se estableció a partir de los 68, 70 en todo el mundo de una red de contactos entre artistas, eso servía justamente si uno viajaba, porque uno podía llegar en cualquier lugar y ponerse, avisar que uno estaba por llegar, y bueno, y era digamos, una familia internacional.
Entonces, utilizando estos contactos, yo ya me manejé, me favorecieron mucho cuando me tuve que establecer en Europa por estos contactos. Y me integré inmediatamente a aquellos artistas con los cuales yo sabía que podía trabajar, porque estamos trabajando en la misma dirección. Entonces se llamaba el Groupe d'Art Sociologique, que estaba formado por Hervé Fischer, Fred Forest y Jean-Paul Tenot. Bueno, me aceptaron naturalmente y tuvimos varios proyectos juntos. En esos años era muy común, ahora los grupos de arte desaparecieron, es mucho más anárquico, a lo mejor es más positivo, pero en ese momento había grupos por todos lados, por todo el mundo había grupos de artistas con diferentes posturas, desde un punto de vista estético, desde un punto de vista político, etc. Y bueno, y entonces ellos tenían una manera de trabajar muy similar a la que trabajábamos nosotros con el arte de sistema en Buenos Aires. O sea, trabajar con la gente, trabajar en la calle, trabajar con problemáticas sociales y económicas y traducirlas esas en otro tipo de cosas, inclusive haciendo intervenir aspectos lúdicos que ayudaban a romper así la incomunicación general. Creo que Hervé Fischer también hizo cosas aquí, también en Machi, ¿no? Y bueno, él empleaba muy bien había creado esto que se dice farmacia Fischer, en donde, bueno, daba píldoras anticonceptuales, porque él consideraba que el arte conceptual había que combatirlo, etc. Y daba para que la gente tomara píldoras anticonceptuales. O sea que mezclaba el humor, la ironía y el discurso estético y artístico. Jornal, as Gacetilhas, me parece que foi uma estratégia, como Glusberg pensava a arte de sistemas, que devia ter táticas e estratégias, não? Então a sua estratégia era a difusão de uma maneira muito simples, muitas exposições tinham formatos fixos, então se pedia que os artistas mandassem heliografias, não? Sim, sim. E essas heliografias então eram enviadas pelo correio e chegando nos diferentes países eram exibidas de uma maneira muito simples, com prego direto na parede. E essa ideia de difusão, facilidade, mínimo de recurso e máximo de alcance, né, que está também no tipo de atividade artística que se supõe importante, para aí entra na ideia do teatro de Grotowski, né, o teatro pobre, de mínimos recursos. Né? Então entra isso também, essa estratégia de difusão. Claro que sem entrar aqui na polêmica de quem fazia isso era um empresário que depois tinha relações com a ditadura argentina, etc. Estamos vendo pela análise técnica do tipo de proposição que se procurava. Mas eu queria que você comentasse uma frase do Glusberg que eu retirei de um catálogo de uma dessas gacetilhas, onde ele diz o seguinte: não existe uma arte dos países latino-americanos, mas sim uma problemática própria, consequente com a situação revolucionária. O artista deve sublinhar o processo ideológico. Un comentario, ¿eh? Sí. No es fácil. Hay una cosa importante en esta frase que me gusta más la primera que la segunda, cuando dice que no hay un arte latinoamericano. Lo que sí hay problemas comunes, problemas similares en los diferentes países latinoamericanos. O sea, no hay un estilo latinoamericano, salvo los estilos así kitsch para vender, ¿no es cierto? Que el mexicano con el sombrero, etcétera, etcétera, esas cosas. Pero no existe un arte latinoamericano, como no existe un arte europeo. Existe, en todo caso, tendencias en Italia diferentes a las tendencias que puede haber en el sur de Italia o en el norte de Italia. O sea que esta globalización de decir arte latinoamericano siempre no
no me gustó porque no es cierto, o sea, fundamentalmente porque es pura ideología, no es cierto. Hay diferentes tendencias en diferentes ciudades y territorios de diferentes nacionalidades, con diferentes culturas, con diferentes idiomas. Entonces no se puede pretender que el arte unifique, al contrario, creo que el arte no tiene que unificar, justamente tiene que poner en cuestión y tiene que interrogar, no llegar a acuerdos. Entonces no existe un arte latinoamericano, sino que existen problemas comunes. Yo en eso creo muy bien. Ahora, la segunda parte de la frase, cuando ya dicta una regla, eso ya me parece justamente dictatorial. O sea que no creo que haya recetas. Y bueno, él no era un artista, era digamos, un curador de exposiciones con ambiciones de tener una visión, una teoría del arte, etcétera, etcétera. Sobre todo unas grandes intuiciones, pero cuando daba recetas se ponía a censurar, porque las recetas, lo que sí, esto vale, esto no vale, esto me gusta, esto no me gusta. Aqui é trabalho seu, os anteprojetos. Eu gostaria que você comentasse a sua formação de arquiteto e as suas proposições, os seus projetos, que sempre têm um caráter bastante importante na sua obra. La única unidad que tienen mis obras desde los años 70 a la actualidad es que yo hago un anteproyecto, luego un proyecto y luego lo realizo si tengo la posibilidad. Esa secuencia de anteproyecto, proyecto y realización es completamente diferente. Esa es una técnica de la arquitectura, o sea, un arquitecto se sienta y se pone a proyectar para luego construir. Ese procedimiento es un procedimiento que no tienen los egresados del École des Beaux-Arts. Los que salen de las escuelas de Bellas Artes no tienen ese procedimiento. Es un procedimiento que viene de la arquitectura o del diseño, pero no de las escuelas de Bellas Artes. Por lo tanto, yo nunca tuve la sensación de encontrarme ante una tela blanca y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? No, cuando yo estoy delante de la tela blanca yo ya sé lo que voy a hacer porque llené varios papeles de dibujos y de ideas y de textos que yo luego voy a realizar. Entonces, eso es la única unidad que puede haber en mi trabajo desde que tenía, no sé, 23 años hasta ahora, es esa manera de trabajar, una manera de producir. Por lo tanto, los trabajos que hago ahora no tienen nada que ver desde ningún punto de vista con lo que hacía antes. Sin embargo, eso sí, en este caso, que no sé qué, sí, en este caso, bueno, ahí está un poco expresado la idea que esto nunca lo realicé, pero para mí tiene tanto valor la propuesta, digamos, la idea del trabajo como la realización. En muchos casos los realicé y en otros siempre quedaron como anteproyectos inclusive a realizar en un futuro indeterminado. Pero la idea es que es posible verlos y verificarlos ya en el papel. Entonces, en este caso, bueno, en este caso es elemental, había un muro en perspectiva que impedía algo, que impedía la libertad, y abajo hay otro muro destruido y en el medio está la acción que me va a permitir. O sea, no está especificado ni las dimensiones del muro, ni de qué estaba hecho, por eso es un anteproyecto, es una idea que entre un muro y la libertad está la acción que puede romper el muro, la destrucción del muro, ¿no? Entonces, digamos que en esa secuencia es un poco todo el orden de mi trabajo. E eu acho que entraria um tema que é muito importante para todas as vertentes conceitualistas, que é a latência do tempo, não? Então, a dialética entre a realização e o projeto. Exato. Né? Claro. Quer dizer, a referência, no caso, o projeto está entre um devir, que
pode não se concretizar, mas ele existe como parte da sua... Exacto, sí, como deseo inclusive. Da sua criação e desejo, ¿no? Y otro de los aspectos importantes que también fue una constante en mi trabajo es utilizar palabras, el texto escrito, ¿cierto? Vamos a hablar. Acho que eu também, assim, pensando no contexto de época, né, os encontros de Pamplona em 1972 são um momento muito importante que está sendo reavaliado, né, cada vez mais dentro da arte do século XX, sobretudo para a intervenção pública, trabalhos transitórios, trabalhos coletivos. O Kaique participou dos encontros de Pamplona, né? Eu não encontrei uma foto, eu encontrei um trabalho do Montadas, que também é muito presente aqui nesse museu, artista espanhol, óbvio, na cidade de Pamplona. O Isidoro Valcárcio Medina, também outro artista que nos é muito caro e próximo aqui ao Lumar, que também participou. Então eu queria ouvir um pouco seus comentários sobre os encontros de Pamplona. Hay que pensar que Pamplona en 1972 estaba Franco en el poder. Sí. Era un país dictatorial con características muy similares a las que había en varios países del mundo, no solamente en América del Sur, sino en los países del Este. O sea que había fundamentalmente en España vivían en cuanto a al ambiente artístico, era como si fuera 1940. O sea, no tenían información y la poca información que tenían o las pocas posibilidades de hacer algo que tenían estaban reprimidas. Entonces, Pamplona fue la primera vez que se hizo, también por cosas privadas, por capitales privados que decidieron crear era un espacio en una plaza. Este espacio había una cúpula neumática hecha por un equipo de arquitectos y en ese interior invitaron a todo el arte, llamemos experimental, de todos los países que era posible, ¿no? Entonces había desde música electrónica hasta poesía, hasta poesía visual, hasta música, bueno, sí, música de todo tipo, conductas, o sea, el arte en la calle existía, existían todos los caminos y todas las posibilidades que era la primera vez que se veían en España. Bueno, la prensa, lo único, no hubo censura, pero hubo una censura vedada porque no apareció en la prensa. O sea, los que sabían porque alguien decía verbalmente, pero no apareció en ningún diario importante de Madrid o de Barcelona, ¿no? Entonces, de todos modos, fue muy importante para España porque gestó, ¿no es cierto?, videotapes Montadas, Antonio Montadas, que trabajaba con video, él ya estaba viviendo en Nueva York y prácticamente fue el primer artista español en utilizar el video en 1972 y nosotros ya lo usábamos en Buenos Aires hace años también, ¿no? Pero en España no se conocía. Entonces, bueno, esa fue es un equivalente también esos encuentros de Pamplona a lo que sucedió con el CAI y el Ditela en Buenos Aires. E ao MAC também, em 72, que acontecia a Sexta Jovem Arte Contemporânea, que foi a mais radical exposição de participação e utilizar o museu como esse laboratório de criação viva. Então, me parece que há uma equivalência em diversos contextos, né? Mas contextos que passavam por situação de recessão política, né? De repressão e de ditadura, de uma maneira ou de outra. Me parece interessante pontuar esses lugares, né? E também eu gostaria que você comentasse essa importante exposição que você organizou, que foi a última exposição internacional de arte Correia, em 1975. Antes de você comentar, eu gostaria de mostrar um trabalho de um artista brasileiro, Paulo Bruschi, que a partir do convite para essa exposição de 75, ele faz um trabalho, uma performance, que é tentar postar um
para a participação, né? Vocês viram um envelope de 5 metros de comprimento, chega ao correio com exatamente o que se pede, que tenha destinatário e remetente, só que a dimensão, né, totalmente fora do padrão, para participar da exposição do Zabala, que estava organizando o Zabala, que ele vai chamar de ação postal, postação, em 1975. A gente vê o Brusque ali andando com o envelope pelas ruas do Recife. E aí eu gostaria de te ouvir, então, sobre a última exposição internacional de arte Correio, sobretudo lembrando que em 1974 o próprio Paulo Brusque organiza no hospital, no Recife, a exposição de arte postal que vai ser fechada pela polícia e muito do material vai ser recolhido e se valendo do hospital como lugar de exibição. Então eu queria te ouvir por que a última e qual era a sua vinculação com a rede, falar um pouco da sua relação com Edgar Antônio Vigo, né? Es una exposición que la organizamos dos personas, dos artistas. Uno era Edgardo Antonio Vigo y el otro era yo. Y que ambos ya participábamos de esta red internacional vinculada a través del correo. Y decidimos, yo le propuse que, bueno, después de una conversación decidimos que se podría hacer una exposición en una galería comercial del centro de Buenos Aires con el tema de hacer nosotros organizar esta exposición internacional. La característica del mail art o del arte postal era que era un circuito internacional de gente que estaba relacionada y que se enviaba informaciones, etcétera, obras, lo que sea. Entonces era una red, no era algo estático, no era una galería de arte, era el opuesto a lo que podía ser una galería de arte, a lo opuesto de lo que podía ser un museo. Esto estaba en permanente movimiento. Y entonces a mí me parecía que contradecía el hecho de exhibirlo en una galería que normalmente se exhibían obras, cuadros, esculturas, me parecía que contradecía el principio que era esta circulación permanente. Después de discutirlo, yo acepté hacer esta exposición, en tanto se llamara Última, porque yo no iba a participar más después de esta. O sea que una exposición que iba a ser la primera tenía como nombre La Última. Entonces, en realidad fue la primera y la última, ¿no? Para mí, pero para ellos no, para él no, mi amigo no, porque siguió la misma, como muchos otros. Pero, digamos, sigue, el arte postal sigue, existe actualmente. A mí no me interesa, pero, digamos, me interesaba cuando había... Esto nace como una necesidad de comunicación directa entre artistas no mediados por instituciones. Porque al final las instituciones también son mediadores entre el público, el artista y la obra de arte. Si hay un triángulo que es obra de arte, artista y público, bueno, los mediadores son las instituciones y las galerías comerciales. Entonces, era posible eliminar de este triángulo la galería o el espacio fijo de exhibición. Eso creo que es el nacimiento del arte alternativo, marginal, es ese, ponerse al margen de las instituciones o crear espacios alternativos a esa situación. Entonces, por eso se llamó Última. Mas esse comentário me parece muito interessante em pensar o lugar de cada uma das instituições nessa rede, não? Porque cada instituição ocupou um lugar por aquele momento e ao longo do tempo esse lugar pode se transformar. Dou exemplo, o próprio CAIC, este museu aqui, é o Museu de Arte Contemporânea, funcionavam como impulsionadores, como polos de impulsionar essa rede, né? E o que me parece surpreendente é como essa visão de impulsionador para Walter Zanini, o primeiro nosso diretor que se valeu da rede para fazer um acervo de arte contemporânea
conceitual que esse museu não teria como adquirir. Ele tinha visão de acervo, porque ele impulsionava convocatórias para exposições como essa, do qual você participou, visando a exibição como uma instantâneo da rede, isso sim, paralisar a rede, convocando os artistas a enviarem trabalhos para exposições e pensando na possibilidade de estar ampliando também a coleção, porque se dizia na correspondência que isso não seria devolvido, não? Quer dizer, ficaria aqui como acervo, como coleção, né? Então, essa me parece uma dicotomia interessante, quer dizer, em que medida essa rede, que eu concordo plenamente com você, a arte correio, a arte postal, tem um momento no tempo, né? E esse momento tem que ser respeitado porque era uma estratégia de comunicação. Mas, por outro lado, gerou um tipo de trabalhos, de convocatórias, de possibilidades de relação que ficou muito tempo à margem. Né? O que era canônico agora é mainstream, mas ficou à margem por muitas décadas. Né? Então, eu queria um pouco te ouvir, assim, se você se recorda das participações que você teve aqui no MAC e sobre isso. Sí, es cierto. El problema era que había muy pocas instituciones que eran capaces de admitir este tipo de manifestación. En general, inclusive ahora, en general las instituciones, los museos, en particular los museos, pero también los centros de arte y también las galerías comerciales, evidentemente en aquella época era prácticamente, habría 2 o 3 instituciones oficiales en el mundo, al menos en Occidente, que eran capaces de admitir este tipo de digamos, de artistas que trabajaban en los márgenes. Ahora probablemente haya más, pero en ese momento era la vanguardia absoluta. Não, isso me parece muito interessante, porque quando se fala das exposições conceituais, as exposições de vanguarda, se citam 2, né? Harald Zeeman, When Attitudes Become Form, em Berna, na Suíça, em 1969, e a exposição Information, no Museu de Arte Moderna de Nova York, Kenneth McShine, em 1970. Assim, grosso modo, essas 2 exposições. Jean-Marc Ponceau foi na Bienal de Paris, de 1971. Mas nenhuma dessas exposições gerou acervo institucional. Não tinha esse pensamento. Era fazer a exposição e até logo. Né? Então, essa ideia de gerar um acervo e ter essa convocatória do museu se transformar, porque era necessário se transformar a partir do trabalho dos artistas, né? O museu se transformar para poder acomodar e assimilar essa proposição é um risco muito grande, como você disse, no risco, né? Lo que pasa es que es cierto, es un riesgo, pero también los artistas que participábamos en estas cosas creíamos que nuestro trabajo, uno de los fines, era que fueran efímeros. A mí me pedían algo y yo lo hacía y lo mandaba, no pensando en recuperar. Estaba perdido, pero yo participaba, yo sabía que estaba participando en algo que me superaba, que era mucho más grande, que era internacional, mundial, etc. Pero la mayor parte de estos trabajos, salvo acá que se conservó todo, se perdían, eran miles de trabajos efímeros, inútiles. Inúteis naquele momento, mas agora o mercado está contradizendo. Mas eu gostaria que você comentasse essa identidade na rede, né? Que você disse, você comentou mais temprano, que quando você partiu para o exílio na Itália, a primeira coisa que você fez foi mandar o seu endereço para os artistas conhecidos. Queria que você comentasse essa identidade na rede. Sí, esta posibilidad de conectarse a distancia, ¿no? que implicaba usar el correo y tener una lista móvil, porque era una lista que iba creciendo, lista de artistas
interesados en lo que sucedía en otros lados, se convertía en algo casi en una posibilidad de integrarse a una sociedad que uno no conocía inmediatamente, porque en cualquier lugar, yo en esos años iba a Ámsterdam y yo sabía que me estaban esperando, y iba a Londres y también, y iba a París y también, o sea, era muy sencillo, y yo recibía en mi casa artistas de otros lados, simplemente porque me llegaba una postal que me decía llego dentro de 3 días, ¿no? Había una libertad, como la libertad de movimiento que había en el medioevo, ¿no? Que la gente viajaba de un lado a otro, era igual, digamos, no existía cosas que ahora impiden eso, que es, yo viví por años en Italia sin papeles, era posible, ¿no? Ahora no se puede ni salir a la esquina sin papeles en cualquier país europeo, pero en ese momento, sí, en ese momento nadie me preguntaba y nadie, o sea, entraba y salía libremente y yo no había nada, era europeo, ¿no? Bueno, eso se terminó. Entonces, era parte de una manera de vivir, eso es lo que estoy tratando de decir. Y entonces, cuando hace poco se hizo esta exposición en Río de Janeiro, que se llama Arte Vida, a mí me gustó mucho el título porque, y qué lejos estamos, me parece, hoy, de esa actitud en donde la práctica artística también era una práctica existencial. No digo que todo tiempo pasado fue mejor, no digo eso, digo que estamos lejos. A lo mejor lo que sucede hoy también es positivo, pero eso es otra cosa, ¿no? Acho que essa é a questão, quer dizer, a relação ética com a prática artística, né? Quer dizer, era uma ética da solidariedade. Exato, sim. E a ética da solidariedade que se pautava numa ação coletiva, muitas vezes anônima. Eu acho que aqui cabe um pouco entrar, deixa eu ver se eu acho, não está aqui a imagem, mas depois eu queria comentar o trabalho dos assinalamentos do Vigo, né, quer dizer, ação anônima, né, e a relação com o entorno no sentido de transformação desse corpo social, né, que a gente comentava. Mas, voltando ao seu trabalho, aqui a gente tem apenas o cartão postal, a gente tem a série cartográfica, o cartão postal e o anteprojeto, esse não é da nossa coleção, mas o projeto da arquitetura carcerária. O que eu gostaria de observar é essa relação entre o texto e a imagem. Quer dizer, quando você... Today art is a prison. Hoje a arte é uma prisão. Quer dizer, isso para você como uma assinatura, né? Então, eu queria te ouvir falar um pouco sobre essa relação entre o texto, a palavra e a imagem. Sí, en esos años, en los años 70, yo comencé a ver el arte como un sistema cerrado. Digamos, lo que sucedía en el arte no era lo que yo hacía en el arte. Lo que sucedía en el arte de los museos, en el arte de las galerías, en el arte de los textos que se escribían sobre el arte, estaban muy lejos de las cosas que hacíamos otros artistas que estábamos en los márgenes. Entonces empecé a sentir que el arte había llegado a ser una cárcel. O sea, un sistema cerrado en donde yo podía, dentro de mi celda, yo podía crear una obra, pero no podía intercambiar con los que no estaban en la cárcel. O sea, yo era libre dentro de las 4 paredes de la cárcel, todos los artistas éramos libres, pero no podíamos salir de eso. Era posible la creación, o sea, es posible escribir un poema en la oscuridad y en una celda, es posible, pero la poesía exige que alguien la escuche y el arte exige, la obra de arte exige que alguien la contemple, la interprete, etcétera, etcétera. Entonces yo, la posición más dura en ese momento fue decir el arte es una cárcel y quiero hacer una publicación, quiero hacer un libro con intervenciones de diferentes
artistas, críticos, historiadores, designers, arquitectos, etcétera, etcétera, que me hagan llegar imágenes o textos sobre el arte como sistema cerrado, sobre el arte como cárcel. Y entonces hice una propuesta que a través del sistema postal le hice llegar, y eso se repartió por todo el mundo al cual yo tenía acceso. En esos años, yo después, bueno, comencé con ese trabajo, y en el 76 llegué a Italia y conocí un filósofo italiano que ha venido acá al MACI, que se llama Mario Perniola. En la universidad, Escuela de Arte, varias veces, claro. Y hemos hecho proyectos juntos, hemos estado muy en contacto y seguimos en contacto. Y cuando le comenté el proyecto en el que yo estaba trabajando, que era un proyecto de largo alcance, a partir de la idea del arte como cárcel, me dijo: pero la universidad también es una cárcel. Y entonces teníamos visiones en el fondo bastante similares, cada uno desde su perspectiva. Tanto es así que, bueno, yo recibí el apoyo de él. Él en ese momento era titular de estética en la Facultad de Salerno y luego de Roma, etc. Y logramos un apoyo de la universidad, que en ese caso tampoco era una cárcel, pero bueno, de la Universidad de Palermo, en Sicilia, y que a partir de ahí logramos hacer un congreso internacional de muy alto nivel en ese momento en Europa, con figuras importantes sobre ese tema, y luego logramos publicar un libro en Bolonia. Todo eso era como que era hipercrítico con todo el sistema, pero que de alguna manera estaba hablando de una situación que no se superaba, seguía igual. Desde los años 70 hasta los años 80 no había alternativas a esa, ¿no? Y ese fue uno de los proyectos así que lo seguí durante años, simplemente porque no conseguía una editorial, porque no conseguía nadie que financiara un simple libro, ¿no? Porque ningún museo podía aceptar una cosa así. Entonces, bueno, ese fue uno de los... Ahora no creo que el arte sea una cárcel, pero en ese momento creo que sí. No creo que sea un sistema cerrado, no más.